Entonces empezaremos a resolver este ejercicio de acá. Nos dice una partícula que se mueve con movimiento armónico simple. Inicia el movimiento en el extremo positivo de su trayectoria y tarda 0,25 segundos en llegar al centro de la misma. La distancia entre ambas posiciones, en este caso entre el centro y el extremo, son de 10 centímetros. Y nos dice calcular estos 4 incisos que vemos acá. Bueno, analizaremos primeramente el enunciado y de esa forma yo lo hice este esquemita. ¿No? Nos dice que es un movimiento armónico simple, una partícula que se mueve en movimiento armónico simple. ¿Eso qué quiere decir? Que una partícula se va a mover de esa forma hasta el infinito, o sea, no va a parar. No hay fuerzas de rozamiento, resistencia del aire, o sea, no hay amortiguaciones que hacen que la partícula en un momento dado pare, ¿no? O esté parando su movimiento. Ese movimiento que va a tener ahora es hasta el infinito, se va a mover en ese movimiento, ¿no? De ida y vuelta hasta el infinito. Y nos dice que inician en movimiento en un extremo positivo. Bueno, aquí yo me he dado un eje horizontal, tranquilamente nosotros nos podríamos dar un eje vertical, ¿no? Como nosotros quisiésemos analizar. Yo me di de una forma horizontal, tal vez para explicarlo de forma más sencilla. Entonces nos dice que empieza desde el extremo positivo de su trayectoria, ¿no? Entonces estoy asumiendo que esta partícula se va a mover desde este punto, ¿no? Desde un extremo positivo, nos dice. Ya, al ser extremo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es la máxima posición o la máxima elongación que va a llegar a tener la partícula desde su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, desde este punto hasta este punto es su máximo posición, en este caso su extremo positivo de su trayectoria. Y tarda 0,25 segundos en llegar a la misma. Entonces, como nos dice que va a empezar desde este punto, va a tardar 0,25 en llegar hasta el centro, ¿no? Esta partícula se va a mover de esta forma, ¿no? Va a empezar desde este punto, va a ir de esta forma, así hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, como va a empezar desde este punto, va a tardar 0,25 segundos en llegar al centro. Obviamente, como es un movimiento armónico simple, el mismo tiempo se va a repetir acá, ¿no? En llegar hasta este punto de acá. Ya. Nos dice que la distancia entre ambas posiciones es de 0,10 centímetros, entonces es lo mismo que 0,1 metros. Entonces, esa es la longitud desde el centro, desde la posición de equilibrio, hasta uno de sus extremos. En este caso, 0,1 metros, o sea, 10 centímetros hacia el lado derecho, porque ese es el extremo positivo. Y esto de acá va a ser el extremo negativo, ¿no? Menos 0,1 metros. Este 0,1 metros y este 0,1 metros que vemos acá serían la amplitud, porque como les decía, la amplitud es la máxima posición que puede llegar a alcanzar en su trayectoria, ¿no? Una partícula. Entonces, esta es la trayectoria que yo me estoy adoptando, una trayectoria horizontal. Y bueno, aquí están todos los valores dados del análisis que nos da en el enunciado. Muy bien, entonces empezaremos con el inciso A. Nos pide el periodo y la frecuencia del movimiento, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? El periodo y la frecuencia del movimiento. Hallaremos el periodo. ¿Qué es el periodo? Habíamos dicho, el periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación, una partícula, ¿no? Si nosotros, en este caso, en este ejercicio, nos está diciendo que la partícula está empezando desde este extremo positivo, el tiempo va a ser el que va a ir aquí y el que va a regresar aquí, ¿no? Entonces, el tiempo de ida y vuelta, hasta donde está empezando o hasta donde estemos analizando, ¿no? La oscilación. Estamos empezando desde este punto, entonces el tiempo en que va a tardar de ir hasta aquí y volver hasta ese mismo punto. ¿Cuánto sería? Pues sería, si sabemos que hasta aquí, hasta el centro, nomás tarda 0,25 segundos, entonces esto de aquí va a ser 0,25 segundos igual, 0,25 y 0,25. Entonces sería 0,25 segundos por 4. Entonces, de esa forma nosotros vamos a encontrar el periodo, ¿no? De esa forma nosotros hallamos el periodo, que es igual a 0,25 por 4, pues un segundo, ¿no? Un segundo. Entonces, de esa forma nosotros podemos hallar el periodo, ¿no? Que es el tiempo que tarda en dar una oscilación o un tiempo de ida y vuelta, ¿no? Entonces, un segundo. Ese es el periodo. Ahora nos dice también hallar la frecuencia. Hay que recordar que la frecuencia, pues, está dada de la siguiente, ¿no? Dijimos que es la inversa. Es 1 sobre P. Nosotros, si de esta forma nosotros empezamos los datos, es 1 entre el periodo que le hemos hallado hace un momento, que sería 1 entre, perdón, 1 entre 1, ¿no? Que obviamente nos va a seguir dando 1.
Sus unidades de la frecuencia son hertz. De esta forma nosotros hallamos el periodo y la frecuencia. Muy bien, vámonos al inciso B. En el inciso B nos dice el número de vibraciones que realiza en un minuto. ¿No? Entonces, también sabemos nosotros que la frecuencia está dado por el número de oscilaciones o vibraciones, lo vamos a colocar en este caso porque nos dice vibraciones, en un determinado tiempo. ¿No? Entonces, en el caso del inciso B nos da de dato ya el número de vibraciones es lo que nos está pidiendo. Y lo que nosotros tenemos que hallar es, pues, bueno, el número de vibraciones y ya tenemos, ¿no? La frecuencia que le hemos hallado en el anterior inciso. Y nos da también el tiempo, que es un minuto, ¿no? Entonces despejaremos de aquí el número de vibraciones, que va a ser igual a la frecuencia por el tiempo. Nos recordaremos que la frecuencia le hemos hallado que es 1 y el tiempo nos dice que es un minuto. Y un minuto no es nada más ni nada menos que 60 segundos. No podemos ponerlo un minuto porque estamos trabajando todo en el sistema internacional, ¿no? Entonces, Hertz está en el sistema internacional. Tiempo igual tiene que estar en el sistema internacional, que sería 60 segundos. De esa forma, nosotros vamos a obtener que el número de vibraciones es igual a 1 por 60 o 60, ¿no? ¿Cuántas vibraciones va a dar la partícula en un minuto? Pues 60 vibraciones o 60 oscilaciones, podríamos decirlo de esa forma. Solución. Ya, vámonos al inciso C. ¿Qué nos dice en el inciso C? La ecuación del movimiento. Nosotros habíamos visto que la ecuación del movimiento viene definida de la siguiente forma, ¿no? La posición o la ecuación del movimiento es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase inicial. Esta es la ecuación del movimiento, la ecuación de la posición, la ecuación del desplazamiento de una partícula en movimiento armónico simple, obviamente. Ya ahora, ¿qué hacemos con esta ecuación? Pues nos está pidiendo que hallemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? A ver, empezaremos por esta A, que es la amplitud. La amplitud tenemos en el mismo análisis del enunciado nos da, ¿no? Y en este esquemita también de aquí que me hice, vemos a simple vista cuál es la amplitud. Pues es el máximo, la máxima elongación o el máximo desplazamiento o la máxima posición que va a tener la partícula desde su posición de equilibrio. Su posición de equilibrio es y la máxima es pues 0.1. 0.1 metros. Listo, esto veremos aquí, W, esta frecuencia angular, pues no lo tenemos como tal, pero podemos hallarlo rápidamente. Porque hay que recordar también una de las fórmulas para hallar frecuencia angular o natural, es 2pi por la frecuencia. ¿No? Esto lo habíamos visto en una de las clases anteriores, entonces simplemente sería reemplazar datos. 2pi por la frecuencia que es 1, ¿no? 1. Y de esta forma vamos a obtener la frecuencia natural, que en nuestro caso va a ser 2pi, ¿no? 2pi por 1 es 2pi. Esto tiene unidades de radianes sobre segundo. Listo, ya tenemos la frecuencia. Obviamente el tiempo no lo vamos a obtener porque tiene que estar nuestra ecuación en función del tiempo, porque eso nos está pidiendo, ¿no? La ecuación del movimiento. Y ahora vamos a hallar el ángulo de fase inicial. Este ángulo de fase inicial vamos a hallarlo desde las condiciones iniciales que nos da nuestro problema. ¿Qué nos dice? Nos dice que el movimiento empieza en el extremo positivo. Está empezando en este punto de acá, cuando la posición, a ver, vamos a anotar la ecuación del movimiento, y de ahí vamos a hallar nuestro ángulo de fase. Nos dice que en las condiciones iniciales, o sea, cuando se van a dar las condiciones iniciales, cuando está iniciando su movimiento. Y nos dice que inicia el movimiento en el extremo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el extremo positivo x vale igual a la amplitud, que es igual a 0.1, ¿no? Porque está iniciando en este extremo, en 0.1 metros. Y tarda 0.25 segundos en llegar. Claro, pero en este punto, ¿cuánto es su tiempo? Pues 0, porque en ese punto está iniciando. Su tiempo es igual a 0. En este punto recién han pasado 0.25 segundos, pero como está iniciando en este punto es 0. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Reemplazando todo esto en la ecuación del movimiento, vamos a obtener que esto es A por el seno de
el tiempo dijimos que es 0, entonces aquí esto se va a ir, no, esto se va a volver a, dijimos, y lo único que nos va a quedar es de esta forma. Si nosotros pasamos a dividir a entre a, pues esto se va a volver 1, ¿no? Se puede simplificar. Y lo que vamos a tener es seno de phi, o seno del ángulo inicial, del ángulo de fase inicial, va a ser igual a 1. De aquí nosotros tenemos que despejar, ¿no? El seno, bueno, tenemos que despejar el ángulo phi, perdón. Y nos va a quedar seno a la menos 1 de 1, ¿no? Y si bien sabemos esto, pues no es nada más ni nada menos que esto nos va a dar, obviamente tiene que estar en radianes, porque el ángulo en este caso siempre está en radianes, ¿no? El ángulo de fase inicial igual tiene que estar en radianes. Nos va a dar igual a pi medios o 90 grados, ¿no? Pero estamos en radianes, pi medios radianes. Entonces, el ángulo de phi vale pi medios, ¿no? Y de esa forma podemos hallar el ángulo de fase inicial o el ángulo phi, ¿no? Entonces es pi medios radianes o 90 grados. Muy bien, esto ya lo obtenemos y ya podemos empezar todo en nuestra ecuación del movimiento, ¿no? X va a ser igual a, que dijimos que es 0.1, por el seno de la frecuencia natural o angular, que es 2pi, por el tiempo, más el ángulo de fase inicial, que lo hemos hallado con las condiciones iniciales, ¿no? Que es pi medios. Listo, y de esta forma nosotros obtenemos nuestra ecuación de movimiento, nuestra ecuación de la posición, ¿no? Listo, eso es lo que nos pide el inciso C. Esta es nuestra ecuación del movimiento. Ahora sí, nos dice el inciso D. Pondremos el inciso D. La posición de la partícula 0,5 segundos después de iniciado el movimiento. Entonces nos dice en dónde va a estar la partícula o cuál es su posición de la partícula después de que hayan transcurrido 0,5 segundos. Aquí está, a simple vista, del mismo esquema que nos hemos hecho al principio, pues podemos ver, ¿no? Si hasta aquí tarda 0,25 segundos, porque desde aquí está empezando, ¿no? Desde iniciado el movimiento, ¿no? Está empezando desde este punto, hasta este punto va a llegar 0,25 segundos, y aquí obviamente va a pasar 0,5 segundos, y en ese punto sería menos 0,1 metros, ¿no? Eso sería la posición de la partícula. Pero ya que nosotros, bueno, eso es a simple vista, ¿no? Haciéndose un buen esquema. Pero si nosotros también tenemos ya nuestra ecuación del movimiento, podremos cambiar los datos que nos da, ¿no? En este caso nos dice que la posición de la partícula es la incógnita, o sea, nuestra X es nuestra incógnita, 0,1 obviamente es la amplitud. Bueno, vamos a copiar tal como está nuestra ecuación del movimiento y vamos a reemplazar lo que nos da de dato. Y T nos dice 0,5. 0,5, ¿no? Más pi medios. Listo. Colocando todo esto a la calculadora, nos va a dar que X es igual a menos 0,1 metros. Que obviamente lo veíamos ya venir, ¿no? En el análisis del grafiquito que nos estábamos dando acá, ¿no? Obviamente que en 0,5 segundos estaría en el otro extremo, en la otra amplitud, ¿no? En otras palabras, en menos 0,1 metros. Y obviamente lo hemos corroborado que nuestra ecuación del movimiento está bien, ¿no? Al reemplazar simplemente los datos y ya está. Nos bota que igual es igual a menos 0,1 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento la partícula se encuentra en el otro extremo, o sea, en la otra amplitud, ¿no? En la amplitud negativa. Y eso, ¿no? De eso trata este ejercicio de acá. Y nada.